Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al colegio. Por supuesto, no es la primera vez que vengo, solo que antes venía desde la sociedad civil. Hoy vengo desde el organismo rector de políticas públicas en materia de género. Pero hablando de justicia, hoy es un día muy especial. Hay movilizaciones en distintos puntos del país por el fallo atroz del caso de Lucía Pérez y de alguna manera aquí la gran mayoría son abogados y abogadas, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es lo que no tenemos. ¿Ah, no? Ah, muy bien. ¿Y qué hay? Operadores de género. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que verdaderamente no puede estar pasando en nuestro país. Fallos como el de Lucía Pérez no son el único. Lamentablemente hay muchos a lo largo y a lo ancho del país, como decía la compañera de la Asociación de Mujeres Juezas. ¿De qué manera no se tienen en cuenta fallos internacionales, protocolos, convenios firmados por nuestro país? ¿Y de qué manera hay un desconocimiento terrible de lo que es la Ley 26.485? Que lamentablemente en nuestro país muchos jueces y muchas juezas se niegan a aplicarlo y se quedan con la ley que conocen, que es la ley de violencia familiar, que habitualmente está en todas las provincias. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la 26.485 amplía justamente el concepto de violencia. A ver, perdón, ahí está. Amplía el concepto de violencia de género y lo saca del ámbito privado para sacarlo en el ámbito público. Y este es uno de los hallazgos centrales, una de las mejores leyes de América Latina y sin embargo parece ser que la justicia se niega a aplicarla, a entenderla, a estudiarla, a valorarla, porque de eso se trata. Se trata de no quedarse con lo conocido, quedarse justamente con lo que más garantiza derechos para las mujeres, para las niñas. Fundamentalmente eso es la ley de violencia en todos los ámbitos donde ella se produce. Y es verdad que en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se han adecuado los marcos de procedimiento a la ley. Pero la realidad es que vemos en cada uno de los lugares cómo hay una resistencia a aplicar no solo la 26.485, sino el agravante por violencia de género, artículo 80, inciso 1, inciso 11. Y cuando se hace, se interpreta a un criterio que nada tiene que ver con lo que es la definición de femicidio. Y ahí estábamos hablando, ahí lo podemos ver claramente, cuál es lo importante de la 26.485, no solo que cambia un paradigma, entiende a la violencia como una cuestión pública y política y de derechos humanos. Propone además un enfoque diferente, un enfoque integral y vincula de alguna manera la desigualdad estructural que persiste entre varones y mujeres con la violencia, porque de eso se trata. Cuando hay desigualdades estructurales, lo que aparece es la violencia. Y obviamente en este largo trabajo que tuvimos que generar como sociedad, porque el otro día recordaba que la lucha no comenzó en el Ni Una Menos del 2015. La lucha viene de una larga sumatoria de mujeres, del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, que fueron trabajando arduamente hasta llegar el momento donde explotó, digamos, la sociedad y tomó el Ni Una Menos como un tema de agenda.
Bienvenido que haya sido así, porque hoy está mal visto algunas cosas que hace unos años pasaban desapercibidas. Teníamos tan incorporadas la cultura patriarcal y machista que algunas cosas parecían impensadas. Parecía impensado que una mujer dijera después de años que había sido abusada, que había sido acosada, que casos como disculpen la palabra que voy a utilizar, el energúmeno de ayer, exacto, las barbaridades que dijo, evidentemente se quiere hacer pasar por loco. Esa es otra de las estrategias. Y la realidad es que es un violento, es un abusador, es un violador. Y saludamos que la justicia lo haya detenido, porque no siempre sucede eso. Y en estos casos, los violentos, los abusadores, obviamente garantizándole todos los derechos que hay que garantizarle, pero tienen que estar dentro de la justicia. No pueden seguir libres por la calle mientras las víctimas, nosotras, las mujeres, tenemos que estar cuidándonos de este tipo de personajes. O, por ejemplo, en el caso de Farré, que ahora está pidiendo prisión domiciliaria porque él colaboró en algún momento con alguna causa, pero mató, es un femicida y realmente debe cumplir con la condena que la justicia le impuso, porque además está más que probado que mató a su esposa. Otra de las cuestiones que hemos decidido desde el Consejo, lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres, y voy a explicar cuáles fueron los 3 objetivos que nos propusimos cuando llegamos a lo que era el Consejo. Nos propusimos 3 cosas fundamentales. Por un lado, el diseño del plan de violencia, que era una obligación que tenía el Estado y que debíamos desde el año 2010, el punto número 1 del Ni Una Menos del 2015, que era el diseño de un plan nacional para la erradicación de la violencia de género. Eso fue presentado en el 2016 y actualmente estamos haciendo el monitoreo a través de Gobierno Abierto, una plataforma de la cual cualquier organización de la sociedad civil, cualquier colegio o universidad puede hacer un monitoreo en tiempo real de las metas y objetivos que se están cumpliendo del Plan Nacional. El otro punto central fue el de poder jerarquizar el organismo rector de políticas públicas en materia de género. Por eso es que hoy somos Instituto Nacional de las Mujeres, un organismo descentralizado y autónomo con manejo de presupuesto, que antes no lo tenía. Y por el otro lado, el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que solo 2 países en la región no lo tienen, uno es Cuba y otro es Argentina, y este año, próximamente la semana que viene, se va a presentar el primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos de nuestro país. Ahora, cuando empezamos a armar el plan de violencia para la erradicación, no teníamos líneas de base, porque no había estadísticas de ningún tipo, salvo algunas estadísticas aisladas que había en algunos sectores del Estado y fundamentalmente las estadísticas que lleva adelante y continúa llevando adelante la sociedad civil, como una manera de aportar en el reclamo de la necesidad de estadísticas oficiales. Es así que otra de las deudas que teníamos era el de poner en marcha el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer que lleva adelante el INDEC con colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres. Y ahí podemos ver que en 5 años, del 2013 al 2017, se pudieron recopilar 260.156 casos en todo el país. Y conforme a los resultados, nos damos cuenta que se cuadruplicaron en 4 años
pasó de 22.577 en el 2013 a 86.700 casos en el 2017. ¿Aumentó? Esta es la gran pregunta. ¿Aumentaron los casos de violencia de género? Exactamente. Hoy hay instrumentos que lo están midiendo, hoy está instalado dentro de la agenda social y política este tema, y como consecuencia de esto, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres comenzamos a hablar, comenzamos a denunciar, comenzamos a llamar, por ejemplo, a la línea 144, empezaron a existir estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que en el año 2017 hubo 251 femicidios, una estadística que todavía está en construcción, que falta pulir algunas cuestiones, pero que de a poquito se van dando. Y es importante tener estadísticas justamente para tener un mapa de lo que realmente pasa, para que en el próximo plan de violencia que va a ser presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres el año que viene, ya vamos a partir de otro lado. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener líneas de base que antes no teníamos, con lo cual, a partir de eso, es que estamos empezando a modificar algunas líneas del plan de violencia, justamente producto de estos análisis. Aquí tenemos el cuadro hecho por el INDEC a través del COCUM. El 83% de los varones que ejercen violencia son familiares, parejas o exparejas de las víctimas. Estamos hablando del promedio de años que una mujer sufrió violencia. Estamos hablando de 1 a 5 años, el 40%. Más del 90% de las mujeres que reportaron han sufrido algún tipo de maltrato. Y eso es verdad, porque ¿quién de las que estamos aquí sentadas no ha sufrido algún tipo de violencia? Desde el acoso callejero, desde el acoso en algún medio de transporte, desde las bromas sexistas en los ámbitos laborales, de qué manera nos han discriminado muchas veces en un trabajo. O sea que en realidad las mujeres tenemos un tema, que somos justamente por estas desigualdades víctimas de alguna forma de violencia, porque muchas veces dicen, no, yo nunca me pegaron, por ejemplo, lo primero que una escucha, pero nunca viajaste en un colectivo y alguien creyó que tenía derecho a apoyar su cuerpo contra el nuestro, eso es violencia. O cuántas veces vamos caminando por la calle, alguien nos dice una barbaridad y nos da miedo y cruzamos de vereda. Eso nos pasó a todas las mujeres. Estamos hablando también del promedio de edades, que entre 20 y 39 años son los varones que han ejercido algún tipo de violencia. Esto siempre según los datos del RUCUM, del Registro Único de Casos. Estamos hablando de cuáles son los porcentajes de violencia psicológica, violencia física, ahí las tenemos, violencia económica, violencia sexual. ¿Y por qué es tan importante que la justicia entienda y los abogados y las abogadas tengan el conocimiento acerca de lo que implica la ley? Justamente porque define diferentes tipos y modalidades de violencia que la ley de violencia familiar no abarca. Entonces, cuando hablamos de violencia patrimonial, violencia económica, violencia obstétrica, donde hablamos de otras violencias que cualquier mujer podría denunciar, y ante el desconocimiento de esto, ¿qué es lo que sucede? Se tiende a evitar de que la mujer haga esta denuncia, o se le pidan cosas ridículas, como es en el caso de la violencia psicológica, le pidan testigos. Y todo el mundo sabe, quien trabaja en la temática de violencia, sabe que la violencia nunca empieza con un golpe.
La violencia siempre empieza por violencia psicológica. Entonces, ¿de qué manera ayudamos a esas mujeres a acercarse? ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que en el índice de femicidios, tanto en el oficial como en el que hacen las organizaciones de la sociedad civil, tan solo un 20% tenía denuncias previas. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar y redoblar los esfuerzos. Muchas veces nos dicen en el instituto, bueno, pero ustedes tienen que... Pero el Estado está compuesto por 3 poderes. Y el Poder Judicial es uno de esos poderes. Y nosotros desde el Poder Ejecutivo podemos incidir, sugerir, invitar, pero no los podemos obligar. No podemos obligar a que en las universidades los profesionales y las profesionales salgan con perspectiva de género y abordaje en violencia de género. Algo fundamental. Cuando yo estaba en la sociedad civil, teníamos un equipo, y siguen teniendo un equipo, de voluntariado. Pero para que las compañeras abogadas, trabajadoras sociales o psicólogas pudieran hacer un abordaje con una víctima, primero le dábamos 4 meses de capacitación. Y ahí ellas mismas decían, es otro mundo lo que acabo de aprender acá. Es otra forma de ver una misma situación. Por eso es tan importante este tipo de eventos en este tipo de lugares tan importantes y tan prestigiosos como son, en este caso, el Colegio Público de Abogados de La Plata, porque es una manera de hacer docencia. Y lo que necesitamos es que aquí cada una de ustedes, cada uno de ustedes sean replicadores de este modelo de abordaje con perspectiva de género. Dentro de las políticas públicas del Estado argentino, hoy el tema género y el tema desigualdad es una política pública de Estado. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando algo se transforma en política de Estado, va más allá de los gobiernos, porque en general hay como una especie de confusión. La realidad es que el tema género, el tema desigualdad, el tema equidad, el tema de luchar contra el patriarcado y el machismo, que hoy es política de Estado, tiene que seguir siéndolo, venga quien venga. Porque para erradicar la violencia de género no hay una varita mágica con la cual una puede erradicar la violencia de género. Tienen que ser una multiplicidad de políticas públicas. Políticas públicas que tengan que ver, obviamente, con violencia, pero políticas públicas también que tengan que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, el acceso a nuevas tecnologías y profesiones, el garantizar políticas de cuidado que le permitan a esa mujer seguir desarrollando su vida profesional o terminar sus estudios. El tener un programa como el que hay ahora, que es el programa ENIA, que es el Programa Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional, que tiene que ver claramente con prevenir lo que hoy es un drama en nuestro país desde hace muchos años. Mujeres, niñas que son abusadas y que son obligadas a tener esos hijos y esas hijas. ¿Y eso qué es lo que hace? También profundiza la pobreza, porque estamos condenando a esa niña a no tener acceso a un montón de cuestiones. Y estamos condenando a ese niño o esa niña que va a venir porque la hemos obligado a que justamente tenga que también reducirse a la pobreza. Entonces, el combate contra el embarazo no intencional, los programas que tienen que ver con la educación sexual y el cumplimiento de ESI son fundamentales también para erradicar desigualdades que hay entre varones y mujeres. Por eso digo que esto es política de Estado, pero tiene que seguir siéndolo por muchos, muchos años, porque nos lleva una ventaja muy grande el patriarcado y el machismo.
que nos lleva siglos. Entonces, cambiar la cultura, cambiar los paradigmas, nos va a llevar mucho tiempo. Y esto es lo importante que tenemos que trabajar. El plan también de primera infancia, hablando de políticas de cuidado. Porque el problema también está en cómo garantizamos que nuestros hijos, nuestras hijas estén en un lugar que le permita a esa mamá poder desarrollar su vida profesional, su vida laboral, su vida en la fábrica, con total tranquilidad. Entonces el plan Primera Infancia también tiene un enfoque con perspectiva de género. Ahora, fíjense cómo hemos madurado en nuestro país y cómo hemos crecido en nuestro país a través del trabajo permanente del movimiento de mujeres. Hemos tenido leyes que han salido con apoyo de absolutamente todos los bloques, porque se ha puesto por encima de las diferencias partidarias todo lo que tiene que ver con el género. Por eso la ley 26.485 salió en forma unánime, apoyado por todos los bloques. La ley de trata, la ley de identidad de género también ha salido, algunos no han votado a favor, pero ha salido mayoritariamente por el trabajo transversal de todos los partidos políticos. Y esto marca que estamos madurando, que estamos evolucionando. La ley de paridad de género, porque hasta hace poquito teníamos la ley de cupo nada más, pero la ley de paridad de género fue gracias al acuerdo que hubo entre mujeres de los diferentes partidos, porque los varones de los partidos no querían tratarlo. Entonces se llegó había quórum y una diputada, hoy de la oposición, planteó una moción para que fuera tratado sobre tablas. Y claro, ¿qué varón iba a decir no a discutir la paridad de género? Esa fue una picardía que armaron las compañeras de los diferentes partidos políticos para que hoy tengamos la ley de paridad y para que en este momento se esté reglamentando, en el cual el instituto está colaborando con la reglamentación para que el año que viene podamos al fin tener ley de paridad. La ley de privación de la responsabilidad parental, que también fue apoyada por todos los bloques. Recientemente, la ley de reparación económica llamada popularmente Brisa. Esta ley, que ya va a entrar en vigencia a partir del 20 de diciembre, que ya los familiares van a poder acceder a esta reparación, que no es un subsidio. Esto también es muy importante destacarlo. El concepto de reparación ante la llegada tarde del Estado para poder prevenir un femicidio. Andá diciéndome cuándo tengo que terminar, ¿eh? ¿Faltan 15 minutos? Bueno. Todas estas leyes, que son logros de toda nuestra sociedad, que son pedidos del movimiento de mujeres desde hace años, y aquí tenemos a Nelly ahí sentada, una mujer a la cual no solo aprecio y respeto, sino que en ella está la lucha de muchas compañeras que la gran mayoría por suerte están, pero hay muchas que ya no están y que dejaron su vida en las calles de nuestro país cuando no estaba de moda andar con el pañuelito, cuando no era fácil marchar por estos temas y éramos siempre las mismas. Pero por suerte ahora, como se dice, las pibas y los pibes han tomado la posta de justamente de esta lucha, que no es contra nadie, es una lucha que tiene que ver con derechos, una lucha que tiene que ver con derechos humanos, nada más ni nada menos. Pero claro, ahora nos encontramos con que tenemos que redoblar los esfuerzos como sociedad, que tenemos que estar más unidos y más unidas que nunca,
porque el patriarcado y el machismo ya encontró nuevas formas de reinventarse. Entonces ahora empezamos con la ideología de género, como una manera de desacreditar la lucha que tantos años nos ha llevado. Y entonces empezamos con que no permitimos el cumplimiento de la ESI, que es la Ley de Educación Sexual, que hasta hace unos meses nada más estábamos escuchando que era necesaria la Ley de Educación Sexual. Ahora resulta que hay algunas provincias que hasta quieren declararla nula, una ley de orden público. La ESI es una ley nacional, es de orden público. Se impone fundamentalmente por el peso que le dan las cámaras cuando se aprueban este tipo de leyes, donde están representadas todas las provincias, donde están representados todos los partidos políticos que obviamente lograron tener representación parlamentaria. Entonces, ahora, y esto es importante que lo sepamos, que lo tengamos en claro, que el patriarcado va buscando nuevas formas de reinventarse. Por eso es importante, más allá de las posiciones partidarias que cada una y cada uno tenga, que bienvenido sea, porque quiere decir que estamos en democracia, acá hay un tema donde nos tiene que encontrar de la misma vereda, porque vienen justamente por todos los derechos conquistados durante tantos años, porque si hoy estamos discutiendo ley de educación sexual como si no hubiera una ley, es que quieren ir por los derechos. Y para poder evitar los embarazos no deseados, para poder evitar que sigan matando mujeres, tenemos que estar unidos y unidas. Porque siempre digo lo mismo. Cuando nos matan, cuando nos violan, cuando nos trafican, cuando nos golpean, cuando nos acosan, no nos preguntan de qué partido somos, de qué sector social y cultural somos. Simplemente nos matan, nos violan, nos trafican, nos golpean. Y en ese sentido es que tenemos que estar transversalmente unidos. Y obviamente aquí sí, un llamamiento a nuestros compañeros varones, que veo algunos, poquitos en realidad. Necesitamos de que cada uno de ustedes sea replicador de este cambio cultural paradigmático con el resto de los varones. Yo no sé si han visto la campaña que hizo la Fundación ABOM. Bueno, le tenemos que hablar también a los varones. Estos varones que están tratando de cambiar este paradigma, porque este no es un tema solo de mujeres, este es un tema de toda la sociedad. Por eso es tan importante que podamos contar cada vez con más varones y más varones y más varones que se definan como socios en esta lucha por los derechos de las mujeres y por una sociedad igualitaria. Voy terminando. En el plan de violencia intervinieron más de 50 organismos públicos en diferentes medidas del plan. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El Instituto Nacional de las Mujeres no es un organismo que ejecute medidas, salvo todo lo que tiene que ver con el 144, el área de litigio estratégico y el área de seguimiento. Quienes ejecutan las políticas públicas son los ministerios. Por eso es que fue tan importante que cada uno de los ministerios tuviera medidas dentro del plan. Y que el presupuesto que se invierte en género no es solamente el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres. Porque cuando hablamos de tobilleras, que hoy están vigentes, las tobilleras dependen del presupuesto del Ministerio de Justicia. Cuando hablamos del patrocinio jurídico gratuito, el presupuesto sale del Ministerio de Justicia. Uno de los grandes avances que estamos logrando es que este año, para la partida del 2019, hemos podido desagregar algunos ministerios y algunas medidas del plan. En total,
de lo que pudimos desagregar, son 5.500 millones de pesos que se están invirtiendo en políticas de género, incluido el Instituto Nacional de las Mujeres. Y estamos trabajando junto con Hacienda y Jefatura de Gabinete para que hacia el 2020 el próximo presupuesto sea un presupuesto con perspectiva de género. Algo que en algunos países ya está, pero que en nuestro país no había. ¿Y por qué es importante tener un presupuesto con perspectiva de género? Porque esto es lo que va a marcar que las políticas de género van a seguir siendo políticas de Estado. Aquí vemos las provincias que adhirieron al plan. No saben lo que nos costó que las provincias adhirieran al plan. Un trabajo terrible. Y eso que no, las provincias no tenían que poner nada, pero sin embargo nos costó y mucho. Más que nada en varios puntos. Y siempre doy un ejemplo, y ya voy cerrando. Fui a Tucumán a hablar del Plan Nacional, y cuando fui a hablar del Plan Nacional, los puntos que están dentro del Plan Nacional, uno es la educación sexual integral, el cumplimiento de la ESI, y la educación con perspectiva de género. Cuando me fui de Tucumán, al día siguiente salió un titular en la Gaceta de Tucumán diciendo: en Tucumán no queremos educación con perspectiva de género. Y lo presenté al lado del gobernador. Contra eso tenemos que luchar, porque somos un país federal y con todo lo bueno que eso implica, pero con todo lo complicado que eso implica. Bueno, puedo seguir, pero no vamos a seguir. Lo único que sí les voy a transmitir, y como último mensaje, es: ¿todas y todos tienen celulares aquí? Bueno, los invito y las invito a bajarse el apps 144, que es gratuito y que tiene varias funciones. Por un lado, que cada mujer puede contestar en 10 preguntas muy sencillas si está o no en una situación de violencia. Por el otro lado, están cargados todos los recursos que hay a lo largo y a lo ancho del país. Y en tercer lugar, este aplicativo, muchas veces a ustedes les pasa, aparece una víctima, no saben a dónde tener que dirigirlas. Bueno, ese aplicativo, por geolocalización, les indica cuáles son los lugares más cercanos a los cuales una mujer se puede dirigir, pero también tiene un sistema de búsqueda por el cual ustedes ponen la localidad y ahí les va a decir todos los recursos que tiene esa mujer. Este aplicativo del 144 es muy útil y muy necesario, fundamentalmente porque en el INAM, en el 144, hoy tenemos un 40% más de llamadas de mujeres que se comunican por primera vez con la línea 144. Y eso es auspicioso. Quiere decir que cada vez más las mujeres se animan a denunciar, o por lo menos no para denunciar, porque el 144 no es para denuncia, es para asistencia, asesoramiento, seguimiento, y sí lo que hemos inaugurado es no solo el área de seguimiento, sino también el área de litigio estratégico. En casos como el de Diana Zacayán, en casos como el de Lucía Pérez y tantos otros, cuando hay atrocidades judiciales que se producen, ahí es donde el instituto se presenta como amiga del tribunal, hace pedidos de informes, acompaña a las familias en los juicios. Esto sí es un área que hemos inaugurado y que es muy importante. Cuando tengan alguna duda en el ejercicio de su profesión, para las que son abogadas, comuníquense con el Instituto Nacional de las Mujeres, que las vamos a ayudar cuando tengan un caso complejo o cuando tengan un juez o una jueza más complejo, aún pueden contar con nosotras. Y ya con esto termino, agradeciéndoles esta posibilidad de dialogar con mujeres y varones de diferentes sectores, de diferentes lugares, porque esto es fundamental.
de qué manera podemos seguir replicando este cambio cultural necesario que necesitamos para que la desigualdad y la violencia empiece a disminuir definitivamente del país. El Estado solo no puede, la sociedad sola no puede. Y cuando hablo de Estado, hablo de los 3 poderes del Estado. La sociedad sola no puede, un colegio público de abogados solo no puede, entonces creo que el camino es este. El camino es dejar de lado cualquier situación individual y pensar que del trabajo conjunto, articulado, interdisciplinario, intersectorial, puede ser la diferencia que hay entre la vida y la muerte de cualquier mujer en nuestro país. Ni una menos, vivas nos queremos.